¿Qué son los datos? Los datos son todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso es algo muy importante, ya que como dijo Tufti, su única función es reducir cosas complejas a un simple y sencillo número. Por ejemplo, para los Andes yo soy el estudiante 2016 31347, nada más y nada menos, con promedio 3.7. Y todas estas cosas se vuelven datos que usan para perfilarme y al final para decidir cosas que van a afectar mi vida. Por ejemplo, podemos ver cómo los datos acá definen si me pueden tener cambio, si me puedo extracurricular o si puedo hacer otras cosas dentro de la universidad. Esto se me parece súper importante aclarar. Los datos somos todo, es todo, y nos controlan constantemente nuestras acciones. Por eso quiero hablar de Han, donde para mí los datos juegan y, como dije anteriormente, son la base de esta teoría. Pero no solo quiero hablar de esto. Finalmente vamos a hablar también de cómo los datos son manipulables y cómo actualmente vivimos en una época donde el dato por sí solo, aunque sea verdadero, ya no tiene el poder que tenía antes, ya que se puede manipular para decir y que le convenga a distintas personas. Empecemos por la primera parte. Han. Han dice, como dije en mi anterior video, Han dice constantemente que nos ponemos a expectativas propias que nos obligan, que queremos cumplir, y al no lograr cumplirlas entramos en depresión. Pero ¿cómo ponemos esas expectativas y cómo hacemos que sean tan realistas, que las podemos ver totalmente y no sea nada abstracto? Los datos aquí es donde juegan el papel más importante. Tenemos que alcanzar un número para que ese número se vuelva un dato y ese dato me permita hacer cosas. Mejor dicho, mi dato dice que yo me he graduado de 2 carreras, dice que yo he tomado un posgrado y me saqué un promedio de 4 o 5. Simplemente estos son números y datos. Sin embargo, para mí, esos datos y números se convierten en expectativas y sueños a cumplir, que si no logro, obviamente podría deprimirme. Mejor dicho, los datos son el mejor método de control, ya que, primero, no tienen a quién culpar. Los datos no fueron creados por nadie más que por uno mismo y por su trabajo, y es una medición de este mismo. Por ende, cuando el dato dice que tú no hiciste el trabajo suficiente, no importa cuánto trabajo realmente hayas hecho, ya te lo midieron y el trabajo fue, tal como dice en la nota, insuficiente. Por ende, puedes sentirte mal. Por esto digo que Han tiene un análisis muy interesante, ya que con su cuestión de vivimos en una sociedad que es esclava de su propia libertad, podemos ver cómo los datos son los encargados de esclavizar y la libertad sean todas las posibles acciones que podemos hacer si a cambio nos ponemos expectativas altas que son difíciles de alcanzar. Finalmente quiero hablar de lo otro que hablé. Cuando Tufti nos habló, nos dijo que los datos eran exactos, precisos y perfectos. Sin embargo, yo me he dado cuenta que los datos no tienen esta precisión exacta, perfecta y mágica que habla Tufti. Al revés, los datos son verdaderos, definitivamente son números que representan de manera simplificada el mundo. Sin embargo, esta simplificación los hace manipulables. ¿A qué me refiero? Voy a usar un caso tan sencillo como el COVID-19. Podemos ver cómo dar 3 formas de decir el mismo dato y vas a ver que uno va a tener más impacto. Solo 2% de la gente se muere. Acá, claramente estoy hablando de un número bajito, 2%. Casi nadie se muere de esta enfermedad, por ende no debería tener un miedo muy alto. Ahora voy a hablar del segundo. Voy a volver a cambiar esa estadística. Se espera, jugarías una ruleta rusa con 100 huecos, con un cargador de 100 balas y pondrías 2 a ver qué pasa. Estoy diciendo exactamente el mismo número, pero la forma que estoy moviendo y mostrando e imaginando ese número puede generar que la persona lo tome más a pecho. Finalmente, podemos también hablar de cómo se puede usar esto en la política. Si yo digo que la mayoría de los trabajos se han recuperado y doy un dato de que el empleo ha aumentado por un tanto porcentaje, solo por un 3%, puede sonar como algo positivo. Sin embargo, si sigo diciendo por el otro lado que el 30% de la gente no tiene un empleo, probablemente estoy hablando de algo completamente negativo, aunque haya un incremento en el anterior año. Mejor dicho, todos los datos tienen 2 lados y se pueden evaluar de la forma que uno lo necesite para el fin de sacarle la conveniencia que uno necesite. Muchas gracias.